Bueno, hoy vamos entonces a hablar de uno de los aspectos que irradia la antropología y que se desprende del tema precisamente de la sociabilidad humana, y es un tema también que tiene que ver con la naturaleza ontológica del ser humano y cómo Dios dirige la misma naturaleza hacia fines de naturaleza racional y que pueden ser comprendidos por todos los seres humanos, y de eso es lo que hablamos cuando hablamos de ley natural. En la famosa obra de Cicerón, el Tratado de las Leyes, que no debe confundirse con el Tratado de las Leyes de Platón, sino del jurista romano y retórico Cicerón, dice: la naturaleza del derecho hay que buscarla en la naturaleza misma del hombre. Eso es del primer tratado, el Tratado de las Leyes, el libro primero. Y es interesante ver que el mundo romano entendió algo que el mundo contemporáneo no ha, o que ha enterrado, que ha despreciado, y es que la verdadera teoría de la justicia y el verdadero derecho tienen que responder antes preguntas de naturaleza antropológica. Miren que lo que dice Cicerón hay que reflexionarlo, dice: la naturaleza del derecho hay que buscarla en la naturaleza misma del hombre. Y cuando uno ve eso, es verdad. ¿Qué es lo que debería ser derecho? Aquello que corresponde a la naturaleza misma del hombre. Y aquí vamos a ver como texto bíblico de introducción el que está en la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 14. ¿Quién lo quiere leer para ir alternando? Romanos Listo. capítulo 2, Dice, versículo 14. porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Ajá. Hay un conocimiento del que Pablo nos viene hablando que pertenece a todo el género humano en general. Recordemos que Romanos en el capítulo 1 ya habló de que el eterno poder y divinidad de Dios se hacen claramente visible a través de la naturaleza de las cosas hechas. Es decir, de la revelación general es un cimiento que le sirve al hombre para una guía. Incluso cuando se habla de ley natural, se habla de esa capacidad del ser humano de percibir y entender ciertas cosas. Mira la hormiga, oh perezoso. O sea, hay unas cosas que de la naturaleza el hombre puede llegar a aprender. Entonces, Romanos 1, 18 dice: porque la ira del Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Miren algo, palabras claves: evidente, ¿cierto? Dios lo ha hecho evidente, es evidente en la creación, deben ser entendidos. Hay cosas que deben ser entendidos. De hecho, la Declaración Norteamericana dice que nosotros creemos que hay derechos que son evidentes en sí mismos, cosas que son evidentes por medio de la razón humana. Ahora, vamos a ver cómo este razonamiento fue entendido también por el mundo antiguo. Aristóteles, en la Ética Nicómaco, el libro 5, el pasaje 20, dice así: la justicia política puede ser natural y legal. Natural, la que tiene en todas partes la misma fuerza y no está sujeta al parecer humano. La legal,
la que considera las acciones en su origen indiferentes, pero que cesan de serlo una vez ha sido establecida. Miren lo interesante, porque se conecta con la cita de Romanos. Hay en el ser humano un instinto, y como decía Cicerón, si se observa la naturaleza del hombre, se entenderá la naturaleza del derecho. Si nosotros tenemos a un hombre que tiene razón, que tiene conciencia, entonces, en virtud de esa naturaleza creada, de esa naturaleza esencial, debe respetarse eso. Es decir, si el hombre tiene capacidad de hablar, debe respetarse su capacidad de hablar y por lo tanto no restringirse su libertad de expresión. ¿Qué es lo que está diciendo Aristóteles aquí? Dice, el derecho tiene dos dimensiones, uno natural y otro legal. El que dice, lo natural tiene en todas partes la misma fuerza y no está sujeta al parecer humano. Es decir, las cosas que pertenecen a la naturaleza del ser humano no están sujetas a la modificación del ser humano. Cosa que hoy, digamos, o que debería ser evidente, pero que no es tan evidente, y es, por ejemplo, que el ser humano no puede cambiar su naturaleza. El hombre no puede dejar de ser hombre para convertirse en un perro, en un gato o en una mujer, porque es evidente que su naturaleza tiene una esencia y que esa esencia no puede ser transformada por cambios en los accidentes. No dejas de ser hombre porque te hayas pintado el pelo, operado o ha hecho cualquier otra cosa que cambie el accidente, porque eso no cambia la esencia del ser humano. Entonces, esas leyes naturales, y ahora vamos a ir definiendo y precisando de qué hablamos, esas leyes naturales, dice el mismo Aristóteles, no se pueden cambiar. Hay leyes humanas. Ahora, las leyes humanas, ¿qué deberían regular? Las cosas indiferentes. ¿Cuáles son un ejemplo de cosas indiferentes, por ejemplo, que nos pueden ayudar a discernir el concepto de indiferente? Las leyes de tránsito son un ejemplo. Debe transitarse por la derecha, pero es un tema que puede deberse simplemente al consenso humano. ¿Por qué? Porque es indiferente que se transite por la derecha o por la izquierda. Por costumbre, nosotros tenemos que el tránsito se da por la derecha. Pero, ¿qué pasaría si saliera una ley que dijera es más conveniente que se circule mejor por el carril izquierdo o por la izquierda? Que ciertas señales de tránsito se trasladen de un lugar a otro. Aquí hoy no se puede pasar, pero mañana alguien puede decir, bueno, pero podemos adaptar otra cosa y mejor habilitamos esta vía para otro y se cambia. Listo, eso puede corresponder a la, digamos, arbitrariedad humana, arbitrariedad en el sentido de que como es algo indiferente, puede cambiarse sin que represente mayor problema. Pero la naturaleza humana no puede cambiarse. Ahora, ¿qué leyes tendrían un fundamento en la naturaleza? Se justifica que una mujer tenga una protección especial en virtud de la maternidad. Y uno diría, claro, ¿por qué? Porque es algo de su propia naturaleza. Es algo que se le reconoce porque es así. Es decir, porque es evidente que en el estado de embarazo se requieren ciertos cuidados especiales que justifican mayor flexibilidad con relación al trato, porque debería poder asistir a sus citas médicas y todo lo demás. Agustín, hablando del tema de este tipo de leyes, dijo lo siguiente: quita el derecho y entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos? Y eso en la ciudad de Dios,
en el Tratado de Libre Albedrío, Agustín dice, la ley injusta no es ley, sino violencia. Entonces, lo primero que toda la teoría antigua o clásica del derecho distingue es entre el derecho natural y el derecho positivo. Vemos que eso lo hizo Aristóteles, pero ¿por qué es importante para nosotros hoy que siga permaneciendo esa distinción? Porque es que el derecho debería corresponder con una realidad, y esa realidad es la naturaleza antropológica del hombre. El hombre no puede pretender que con la arbitrariedad de su voluntad puede cambiar la naturaleza humana, puede transformar algo. Habíamos hablado, por ejemplo, de la importancia que Dios le dio al lenguaje desde la creación. Y es una parte del mandato cultural. El hombre en comunicación con el hombre puede desarrollar sociedad, y como desarrolla sociedad puede cumplir el mandato cultural. Pero si el hombre destruye el factor de unidad, que es precisamente el lenguaje, va a haber un fraccionamiento de la sociedad. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿es el derecho un fenómeno solo cultural, o los fundamentos del derecho son solo las mayorías o el consenso, o hay un fundamento que tiene que de la justicia y de la acción humana que tiene que anclarse en la naturaleza del hombre, es decir, en su constitución antropológica? Aquí viene que entonces se distinga. Como el ser humano tiene voluntad, ¿cierto? Entonces es justo que determine ciertas cosas de acuerdo a su voluntad. Pero ¿cuál es el límite? La naturaleza, la realidad de las cosas. Pongamos un ejemplo. Si todos nos ponemos de acuerdo en decir que los negros no son personas, ese consenso podría cambiar la naturaleza de la dignidad de ese otro ser humano simplemente por mi voluntad. Creo que todos nosotros deberíamos responder no. El hecho de que todos los blancos se pongan de acuerdo en decir que los negros no son personas no cambia la esencia de que es un ser humano, porque posee todas las características aquellas que le son distinguibles de cualquier otra creación, distinguibles de los animales: conciencia, voluntad, razón, corporalidad, espiritualidad, todas las que hemos venido hablando. Y ese consenso, en ese sentido, no sería válido para desconocer aquello que pertenece a la naturaleza, aun cuando, lastimosamente, en muchas situaciones no se ha reconocido de esa manera, y ha sido una evolución lenta en la historia de la humanidad. Nosotros vemos que el, el derecho natural, y aquí con natural ahí vamos a ir precisando, cuando hablamos de natural, ¿de qué estamos hablando? Aquí voy a recurrir a la cita del profesor Javier Hervada en su famoso tratado de Introducción al Derecho Natural, que dice: cuando hablamos de natural, de lo que estamos hablando es de que el hombre no se presenta ante los demás como un ser que pueda ser tratado a capricho, sino como un ser digno y exigente, portador de unos derechos que son inherentes a su propio ser. ¿De qué estamos hablando aquí? Del concepto de dignidad humana. El ser humano es digno. ¿Digno de qué? Digno de que no sea tratado como un animal, o que no sea tratado como algo diferente a lo que es. ¿Y qué es lo que es? Un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces sigue diciendo Hervada: más todavía, la dignidad en el hombre la dignidad del hombre se contiene, en la dignidad del hombre se contiene el fundamento de todo derecho, el fundamento de toda interacción social se da en el tema de la dignidad. ¿Recuerdan el tema, por ejemplo, cuando Santiago habla del lenguaje? Santiago dice
que no se debe destruir con la lengua a alguien, porque ese alguien fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras palabras deben respetar a otro ser humano, pero ¿cuál es la motivación del respeto? ¿Por qué nosotros debemos hablar con el debido respeto a todas las personas, tanto a aquellas que están, digamos, visibles en ciertos cargos, o a cualquier persona, por más humilde que sea su condición dentro de la sociedad? Es una persona digna, y el mismo respeto que se le debe al presidente se le debe al que barre la calle, o al que recoge la basura, o a cualquiera persona que ejerza cualquier tipo de actividad que humanamente no se considere como tan socialmente relevante. Porque es que la dignidad no está asociada a lo que la persona tenga o a lo que la persona haga, sino que se trata de un valor que posee intrínsecamente en sí mismo. ¿Por qué? Porque posee la imagen y semejanza de Dios. De tal manera que es ese principio de imagen y semejanza el que debería, y por muchos años, digamos, permeó el concepto de la teoría de la justicia. De manera que fuera del respeto a lo que el hombre es y representa, no hay derecho, sino prepotencia e injusticia, aunque los instrumentos de estas tengan la forma de ley. Jacques Maritain, en su famoso tratado también de la naturaleza del hombre, miren lo que dice: existe en virtud de la misma naturaleza humana un orden o una disposición que la razón humana puede descubrir, y según la cual la voluntad humana debe actuar para estar en concordancia con los fines necesarios del ser humano. La ley no escrita o el derecho natural no es otra cosa que esto. ¿Qué es lo que dice Maritain? El ser humano tiene dado por Dios una finalidad. Todo ser humano nace con una orientación de su propia naturaleza. Por ejemplo, la orientación de la propia naturaleza al matrimonio, al casarse, a tener hijos. Es la naturaleza humana la que orienta eso. Por eso hay un rechazo cuando esa naturaleza humana se desorienta. Por eso Romanos habla de lo que es contra natura, y en consecuencia debemos hablar de lo que es conforme a la naturaleza humana. Dice Romanos en el capítulo 1, el lesbianismo y el homosexualidad es que contra natura, contra la naturaleza humana. Por el contrario, la sana sexualidad, el matrimonio entre hombre y mujer, como es el diseño original, sería de acuerdo a natura, de acuerdo a la naturaleza. Entonces, las leyes que deberían respetar aquellas cosas que son conforme a la naturaleza. Si la naturaleza indica que solo la unión del hombre y la mujer pueden producir la vida, entonces la naturaleza está orientando al hombre a aquellas cosas que debe reconocer y proteger. Es razonable que el hombre proteja la institución del matrimonio frente a cualquier otro tipo de unión, porque hay una distinción en la naturaleza. Si esta unión produce algo que nosotros valoramos, y es la procreación para la preservación de la especie humana, entonces eh, es justificable entonces que se den mecanismos para proteger e incentivar el desarrollo de aquello que es conforme a la naturaleza. Entonces, miren lo importante que es esto, porque tiene una gran cantidad de cosas. Y lo otro, fuera de lo legal, en lo moral también, el ser humano no puede llegar a la plenitud para la cual Dios le creó si se aparta de aquello para lo cual
Dios le diseñó o Dios lo creó con un propósito. El ser humano no puede desarrollarse, porque así lo dice Dios en su palabra, completamente sin su ayuda idónea. Es decir, Dios diseñó esa institución con un propósito y es la complementariedad, pero no solamente la complementariedad psicológica, sino también física y espiritual. Entonces, parte de ese propósito es esa complementariedad. Cuando eso no se da, vamos a ver los efectos de ese daño. Aquí, entonces, nosotros vemos cómo este concepto de ley natural del que habla Pablo en Romanos tiene un antecedente anterior a él. En la filosofía griega se habló de estas leyes naturales en Hesiodo, por ejemplo, en Heráclito. Heráclito, por ejemplo, decía, todas las leyes humanas se nutren de la ley única, la cual manda tanto como quiere y basta a todos y es superior a todos. O sea, el mundo romano, incluso el mundo pagano antiguo, hablaba de unas leyes que se nutren de la vida y de unas leyes que pertenecen a la naturaleza y de unas leyes que son dictadas por los dioses. En medio del paganismo se pensaba, aún el paganismo tenía la idea de que había leyes que correspondían a una naturaleza tal que las leyes humanas no podrían modificarlas, que el voluntarismo humano no podía modificar. Es una de las citas más famosas de la historia de esta doctrina del derecho natural. Es la de la Antígona de Sófocles, cuya protagonista había desobedecido la orden del rey Creonte y enterró a su hermano Polinice. Recuerden que en el mundo antiguo hablamos también, esto hace parte de la cultura mediterránea en general, el, el entierro hace parte de los rituales de las honras. Todavía se habla de honras fúnebres, que tienen que ver con honor. No enterrar a alguien era dejarlo, digamos, sin honor, sin esa entrada a la otra vida y con todo lo que eso implicaba. Y la respuesta, la famosa respuesta de Antígonas ante el rey Creonte, creó un marco que desde ese punto se comenzó a desarrollar. La respuesta dice así: y no pensaba yo que tus proclamas tuvieran una fuerza tal que siendo tú mortal se pudiera pasar por encima de las leyes no escritas y firmes de los dioses. A partir de Antígona entonces se habla de leyes no escritas, pero curiosamente, no escritas por los hombres, pero en el lenguaje de Pablo, en Romanos, habla de una ley que no es escrita por los hombres, pero que está donde está escrita en el corazón del ser humano. Vamos a volver a leer el texto, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto o por naturaleza, dicen en otras versiones, los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son ley para sí mismos. Y el versículo 15 quiero que lo lean con atención, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora, pero está hablando de los gentiles, no está hablando de los creyentes, está hablando de que aún los gentiles, en virtud de la conciencia, de la imagen de Dios, que aún permanece en ellos, porque recuerden que la caída afecta a la imagen, pero no destruye la imagen, y evidentemente la regeneración potencia aquellas facultades que el hombre caído había, pero llegar a la perfección de esas facultades. Pero sin embargo, el ser humano dice,
ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiendo. Un aspecto de la antropología, la conciencia, la sindéresis, la capacidad racional humana de evaluar las acciones morales como buenas o malas, justas o injustas, incluso de ese dolor emocional que enfrenta hasta el no creyente, porque su conciencia le dice esto está mal, esto no debe ser así. Ahora, llega un momento, como le dice la escritura también, en que si esa conciencia no es escuchada por el ser humano, esa conciencia se vuelve cautiva, se, se cauteriza, usando la expresión de la Biblia, de tal manera que pierde la sensibilidad para dar la orientación de las decisiones humanas que correspondan. Entonces, eso es muy importante. Aquí vemos entonces cómo eh, este, esta idea de ley natural se conecta con dos aspectos de la teología. Uno, imagen de Dios. Otro, la naturaleza racional con la que Dios creó su universo. Es decir, Dios creó el mundo con una estructura que le da al ser humano un margen de comprensión. O sea, Dios crea un mundo inteligible y crea a un hombre inteligente. ¿Para qué? Para que este hombre inteligente pueda entender el mundo inteligible que Dios diseñó o el diseño inteligente que Dios le dio al mundo. Y para que por medio de la razón el hombre pudiera derivar preceptos sobre el comportamiento moral que no se da en los animales. Y esa es la gran diferencia. Por ahí entonces entendemos cómo esa intuición de Cicerón es genial. Él dice, si tú quieres buscar la verdadera naturaleza del derecho, tienes que comenzar por preguntarte qué es el hombre. Lo que dice el Salmo, ¿qué es el hombre? Y entonces ahí sí poder decir cómo se regulan las acciones del hombre. Las acciones del hombre tienen una naturaleza solamente física o también tienen una naturaleza espiritual. Si tienen una naturaleza espiritual, entonces las leyes o la acción moral del hombre tiene que respetar esa dimensión. Entonces, ahora hay un pensamiento diferente y es una idea de que las normas o el derecho son solo los actos voluntarios de poder. El derecho son las leyes y punto. Pero la tradición cristiana por mucho tiempo hizo una distinción entre lo que es la física, la naturaleza, y lo que es el nomos. El nomos se atribuye entonces a la ley o a la legalidad, que Aristóteles le llamaba lo indiferente, aquellas cosas que la voluntad humana podría regular porque son neutras, son indiferentes. Por donde transita un vehículo es algo que es indiferente. Y una vez que el hombre lo trata o lo convierte en una ley, pues es obedecible para evitar los accidentes y para evitar lo que sea. Pero si se cambia la dirección del tránsito, no va a pasar nada en el mundo. Es decir, no se va a cambiar la naturaleza, no se va a transformar nada. Pero si el hombre, por ejemplo, permite la manipulación genética, no sabemos el daño que se pueda originar. Y sí puede afectar la naturaleza atentando contra la dignidad de una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el cristianismo cree que hay un orden cósmico, una fisis. Y curiosamente, esa filosofía estuvo incluso eh, antes de, del cristianismo en el estoicismo.
que es un aspecto interesante. Antígona responde a Creonte, dice, no había yo, por temer el parecer de hombre alguno, de pagar ante los dioses el castigo por esto. ¿A qué se parece esa frase de Antígona, donde le dice al rey Creonte, ¿qué debo yo temer más, rey? ¿Tu voluntad o la voluntad de los dioses? ¿Tu castigo o el castigo divino? ¿No se les parece eso a la frase que quedó registrada en los Hechos de los Apóstoles cuando dice a quién debemos obedecer primero, a Dios o a los hombres? Vamos viendo los horizontes. Miren que esto es Antígona, siglo V antes de Cristo. Y en el discurso de Sófocles dice, hay unas leyes eternas dadas por los dioses y hay unas leyes humanas. Cuando hay un choque entre esas leyes eternas y las leyes humanas, deberían preferirse ¿cuáles? Las leyes eternas. Las leyes eternas e inmutables de la naturaleza, de todo eso. Aquí vemos entonces cómo hay horizontes que se van fundiendo. ¿Por qué? Porque son cosas que se han deducido por la naturaleza. Por la naturaleza. Es increíble, por ejemplo, que Platón creyera que habían ciertas cosas que pertenecen a la naturaleza que son diferentes. Recuerden la diferencia entre el mundo sofista y la idea de Platón y Aristóteles. El mundo sofista decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Y desde esa óptica, el hombre podía manipular todas las cosas, incluyéndose la manipulación de sí mismo o de otro hombre, pero Platón parte de una idea de valores objetivos. Miren lo interesante. El mundo antiguo conoció lo que nosotros hoy estamos viviendo con el relativismo moral, pero Platón hablaba de unos valores objetivos que poseen validez independiente de las cosas que pasen en el mundo. Y lo mismo va a decir Aristóteles también, con su idea de participación. Y esto sería recogido después por Agustín de Hipona. Ahora, ¿por qué es importante hacer este recorrido? Porque, ¿cómo explicamos esto? Nosotros explicamos esto por el concepto precisamente de la imagen de Dios y la racionalidad. Vamos a leer en Cicerón, en su famosa obra de la República. No, tampoco debe confundirse aquí con la República de Platón. Es muy curioso que Platón tenga, que Cicerón escribió dos obras con los mismos nombres de las obras de Platón, la República y de las leyes. En De la República, Cicerón dice lo siguiente: ciertamente existe una ley verdadera conforme a la naturaleza, conocida de todos, constante, sempiterna. A esta ley no es lícito añadir o derogarle algo, ni tampoco eliminarla por completo. No podemos discutir en medio del Senado o del pueblo. Miren lo que está diciendo Cicerón aquí. Dice, estas leyes no están sujetas a la arbitrariedad de la voluntad humana. Dice, estas leyes no pueden ser derogadas ni por el Senado ni por el pueblo. Tampoco hay que buscar otro comentador o intérprete de ella. No existe una ley en Roma, otra en Atenas, una ahora y otra en lo porvenir, sino que una misma ley eterna e inmutable rige toda la humanidad en todo tiempo, y hay un solo Dios como un maestro y señor de todos.
Ahora, es interesante que obviamente estamos hablando de un retórico romano, no estamos hablando del concepto cristiano de la Biblia, de Dios en la Biblia, perdón. Estamos hablando de un hombre formado en los dioses del paganismo romano. Sin embargo, la deducción, la conclusión a la que él llega es a la que nosotros nos interesa, porque esto va a ser un horizonte con lo que dice Pablo. Dice, hay una ley eterna e inmutable que rige a toda la humanidad en todo tiempo. Y hay un común maestro y señor de todos, autor y promulgador de esta ley. Quien no la guarde se traiciona a sí mismo y ultraja la naturaleza humana. Miren lo que dice Pablo en Romanos. Actúan contra la naturaleza, ultrajan la naturaleza humana y por ello sufre máximas penas, aunque al escapar aunque intente escapar de los suplicios. En este punto, entonces, nosotros vemos cómo hay una relación entre esto y el tema de la ley natural. Y aquí voy a recurrir a Herbada de nuevo, que es un profesor de la Universidad de Navarra, un profesor español, que habla de esto. Y miren el comentario que él hace en su síntesis histórica del derecho natural de ediciones de la Universidad de Navarra, en Pamplona. La existencia de la ley natural no es de suyo una verdad que forme parte de los misterios del cristianismo. ¿Qué está diciendo Herbada aquí? Que la ley natural no es algo que pertenezca únicamente al cristianismo. La ley natural es una idea que se extendió en todas partes. Constituye una verdad natural, dice él, conocible por la razón natural. Es decir, ¿cómo se llega al conocimiento de esta ley natural? Por la razón natural. Y él dice, la idea de lo justo, natural, aparece con el nacimiento del pensamiento filosófico en Grecia. Los sofistas hablaron, si bien de manera dudosamente aceptable, de la distinción entre physis, naturaleza, y nomos, entre lo justo natural y lo justo positivo, distinción de la que Aristóteles se hizo eco. También la ley natural fue pieza maestra de la teoría moral de los estoicos. O sea, el estoicismo hizo una formulación de la ley natural, una formulación que después influyó en otros pensadores clásicos. Dice que cubre 500 años de historia de la filosofía y de los autores y de autores por ellos influidos como Cicerón. Es decir, Cicerón retoma el concepto del estoicismo. Y es bien notorio que el derecho natural desempeñó un papel de primera importancia en el derecho romano, que debe al naturalismo buena parte de su perfección y armonía. Dice, sin embargo, es verdad que la ley natural también forma parte del ideario del cristianismo, o por decirlo más exactamente, forma parte del depósito revelado. Es un bien conocido el texto de Romanos, capítulo 2, versículos del 14 al 16, donde aparece la ley natural como ley divina grabada por Dios en el corazón humano, de la que da testimonio la conciencia. Esta ley natural es proyecto divino para la vida moral del hombre, pero es también proyecto divino para la sociedad. Gracias al pasaje paulino, la teoría de la ley natural después pasó a la patrística. Y la patrística desarrolló, basado en el concepto de la imagen y semejanza, desarrolla toda una teoría que fundamenta todo esto. Esto es importante porque el cristianismo
puede llegar a entender el sentido de su influencia para lo que posteriormente serían formulaciones como el desarrollo de los derechos humanos y el derecho de Occidente. Los gentiles que no tienen ley hacen, es decir, los gentiles por naturaleza, y aquí dicen lo que es de la ley. Estos, es decir, los gentiles, aunque no tengan ley, es decir, la ley de Moisés, son del ser de naturaleza ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia. De tal manera que nosotros vemos las varias traducciones de este versículo y ojalá que lean comentarios y se pueden dar cuenta de esto. Aquí viene una cita interesante de los horizontes culturales y esto nos va a ayudar a ver de lo que hemos venido hablando. Es cita de este libro, es una de las citas de ley natural que habla sobre cómo estamos hablando aquí de que posiblemente Pablo toma, cuando habla en Romanos, tiene ya un presupuesto en toda esta tradición intelectual anterior. El texto dice literalmente, de hecho, él sostiene que en 3 frases Pablo está aludiendo conscientemente a pasajes de Aristóteles para establecer este punto según su argumento. Estamos hablando de un artículo de C. John Collins, donde él argumenta que Pablo parecería estar usando en la carta a los romanos este criterio o esta doctrina que ya venía, o esta idea de ley natural que ya venía, como hemos venido de la tradición filosófica estoica, de la tradición aristotélica y hasta en Antígona. Él dice, de hecho, él sostiene la tesis de Collins en un artículo de investigación sobre este punto, que en 3 frases Pablo está aludiendo conscientemente a pasajes de Aristóteles para establecer este asunto. Los 3 ecos aparentes de Aristóteles en Romanos 2, del 14 al 15, son la frase ley para sí mismos, la obra de la ley y acusándolos o defendiéndolos. A esto él añade, en oposición a cualquier sugerencia de que estas son frases del Antiguo Testamento, dice, ninguna de estas expresiones griegas tienen análogas en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, vale la pena resumir su evidencia de estas alusiones. Para la primera frase, él cita la Ética a Nicómaco de Aristóteles, el libro 4, numerales 8, 10, el párrafo 1128a, que dice así: el hombre elegante y generoso se conducirá como si fuera una ley para sí mismo. Ley para sí mismo. El hombre elegante y generoso se conducirá como si fuera una ley para sí mismo. Él explica el argumento de Aristóteles en el contexto. El punto es que tal persona no necesita una ley impuesta para comportarse de la manera correcta. Ella tiene un tipo de monitor interno que lo guía. La segunda frase, la obra de la ley, aparece en el arte de la retórica en el pasaje del libro 1, punto 7.
que Collins transmite de esta manera: asimismo argumentaremos que lo justo, verdadero y útil, pero no así lo que es opinable, de manera que la escrita no es propiamente una ley, pues no cumple la función de obra de la ley, y que es propio del hombre excelente aplicar y hacer guardar las leyes no escritas más bien que las escritas. Una vez más explica el punto de Aristóteles y cuán similar es al de Pablo. En el contexto, la expresión se refiere a la obra propia de la ley, es decir, la administración de la justicia real, que a menudo trasciende las leyes escritas. Aristóteles argumenta que debemos recurrir a la ley y a la justicia en general como potencialmente más justa que la ley escrita. La ley general es conforme con la naturaleza y por lo tanto no cambia. Si Pablo está usando la frase de Aristóteles aquí, entonces se está refiriendo a un tipo de justicia que trasciende los límites de las leyes escritas. Una ley escrita en los corazones de los gentiles a la que Pablo se dirige. Esto significaría que tales personas tienen una percepción de lo que es justo que va más allá de cualquier ley escrita que tengan. La última frase, acusándoles o defendiéndoles, tiene un paralelo en la retórica de Aristóteles en el libro primero 15.3. Hablemos en primer lugar de las leyes, de cómo debe usar de ellas el que aconseja y el que disuade, el que acusa y el que defiende. Entonces, de acuerdo a lo que vimos ya en clases anteriores, miren cómo en virtud de esa imagen y semejanza, de la potencia todavía que tiene la mente humana, esta mente puede llegar a percibir verdades. Y el hombre regenerado puede llegar a entender las cosas valiosas que la mente humana caída todavía puede llegar a producir. Los efectos de esta tesis serían sencillos. Pablo ha podido ver, gracias también a sus estudios, porque recordemos la amplia formación intelectual que tenía Pablo, no es necesario que haya tenido una amplia educación o que conociera profundamente la obra de Aristóteles, porque muchas veces estas ideas circulaban en el medio en el que él se desenvolvía, que era ese mundo romano. No sabemos si Pablo leyó expresamente estas obras, pero lo cierto es que los conceptos que están aquí, que están en Romanos, son muy semejantes a los conceptos que están en el estoicismo, que están en Aristóteles. Es posible que la tesis de Collins no llegare a refutarse, pero si permanece, no habría ningún problema en reconocer que el cristianismo es capaz de observar la realidad y capaz de reconocer que el ser humano caído pueda llegar a producir un conocimiento válido. Y no sería la primera vez que Pablo cita a filósofos paganos, no sería la primera vez que Pablo cita o que la Biblia cita conocimiento válido que no necesariamente es inspirado, como cuando se citaron los apócrifos de los apócrifos en el Nuevo Testamento. Gaspar. Pastor, es para dar un aporte, ¿no? Porque de verdad que para con nosotros la pregunta que debemos hacer más bien es a partir de a dónde se cambió todo este sistema filosófico de la ley natural a lo que hoy conocemos como la ley del subjetivismo, relativismo. Entonces hay que hacer un poco de historia. Si bien es cierto que las culturas antiguas, mesopotámicas y semíticas, ya venían, inclusive las culturas paganas,
ya venían hablando de que había una ley natural que influenciaron, creo yo, que fueron esas culturas paganas y semíticas que influenciaron en Aristóteles, en Platón, Aristóteles, y asimismo Aristóteles influenció a San Agustín y fue influenciado por Platón, y Santo Tomás de Aquino por Aristóteles. Pero la pregunta del millón es, bueno, si de pronto en toda la Edad Media se venía promulgando eso, inclusive Pablo, que ya usted lo dijo, que citó algunas citas que ya Aristóteles y los estoicos ya venían promulgando sobre la ley natural. Entonces, a partir del siglo XV, del Renacimiento, con la caída de Constantinopla, es que se viene ya hablando de algunas reformas donde no se le daba prioridad a la parte objetiva de las cosas, sino que ya todo es relativo. Entonces vemos ya una historia a partir de René Descartes, a partir del razonamiento, donde la razón primaba o era la madre de la fe, y donde ya el objeto no determina el sujeto, sino que el sujeto, de acuerdo a los caracteres del sujeto y de acuerdo al subjetivismo del sujeto, es que va a dar un concepto sobre el objeto. Entonces, René Descartes influencia también a Immanuel Kant sobre el subjetivismo. Y entonces aquí también nace lo que se llama la ontología de Immanuel Kant. Y después viene Friedrich Engels, que también fue influenciado por Immanuel Kant, donde aparece lo que se llama el concepto de la epistemología o la teoría del conocimiento, el estudio del conocimiento. Entonces, estos pensadores filosóficos influenciaron sobre dos filósofos llamados Jean-Paul Sartre, que fue el esposo de Simone de Beauvoir, y es aquí donde aparece realmente el marxismo con Friedrich Engels, que influenció a Marx, Carlos Marx. Entonces, el marxismo, más que un concepto político, más bien fue influenciado la teoría de lo que es la ideología de género, etcétera, etcétera. Fue un concepto filosófico que sirvió de base para que todos estos pensadores que yo mencioné hoy por hoy hablaran de la ideología de género. Entonces, pastor, la pregunta mía es, en la Edad Media, todavía se tenía, que fue del partir del siglo V hasta el siglo XV, más o menos, que es la edad de los 1000 años, todavía se manejaba el concepto de la ley natural, porque yo sé que uno de los últimos fue Santo Tomás de Aquino en la escolástica, porque ya en la patrística todavía San Agustín de Hipona ya hablaba de ley natural. Entonces, en toda la Edad Media se hablaba todavía de ley natural. Sí, el quiebre viene a ser con la Ilustración, con el rechazo ya de todo ese concepto. Pero miren que es algo interesante que el cristianismo, o sea, si es así, el mundo antiguo lo formula, quizás una de las formulaciones más antiguas que aparece en la poesía es el de Antígona. Y eso recorre, tuvo un gran desarrollo porque el cristianismo pule mucho la idea. El cristianismo corrige muchas cosas del estoicismo. No fue que lo asumió así como que nos copiamos todo, no. Se aceptan cosas, se pulen otras, Bueno, y por eso se habla de que el derecho romano fue purificado por muchos conceptos del cristianismo, porque el derecho romano era un derecho brutal, era un derecho, digamos, de poder, pero cuando entra el cristianismo y aporta una concepción de persona, de dignidad, de razonabilidad, aporta muchas cosas. Por eso se habla de que Occidente se construye sobre el derecho romano germánico, pero
los emperadores cuando se da la cristianización, el cristianismo ejerce una fuerza cultural impresionante. Lo que pasa es que eso se perdió, pero porque pocos conocen, digamos que los tratados que más se conocen son los de Agustín, pero está Suárez, está de Vitoria, están la escolástica española, están muchos autores que escribieron, incluso hay muchos autores protestantes que escribieron sobre ley natural. Incluso uno de los padres del resurgir de la ley natural moderna, o de los autores a que se les atribuyen la ley natural racional, es el famoso Hugo Grocio. Acuérdense que Hugo Grocio era un reformado holandés, pero era arminiano, era discípulo de Arminio. Pero Hugo Grocio desarrolla una versión ya no tan teológica del derecho natural, pero sí aporta eso y hace unas reflexiones interesantísimas sobre el derecho del mar y sobre todo lo demás, que aportó mucho al derecho internacional. Pero miren cómo el cristianismo ayudó a construir una teoría jurídica que duró siglos hasta la Ilustración, donde eso se comenzó a derrumbar. Gaspar. Es porque yo me puse a investigar sobre una pregunta que dice que si los Aristóteles, Platón, fueron influenciados por los escritos veterotestamental. Y yo investigué y encontré que dice precisamente Filón. O sea, dice, el interrogante que hay que resolver entonces es, ¿de dónde viene la verdad? ¿De la revelación como creen los judíos o del razonamiento como enseñan los griegos? Entonces dice, precisamente Filón cortó el nudo guardiano cuando dijo, los filósofos griegos llegaron a la verdad por el razonamiento, pero ya antes conocían la literatura veterotestamental del Antiguo Testamento. Sacaron conclusiones básicas para sus filosofías del Antiguo Testamento. La verdad viene de la revelación, pero se puede llegar al razonamiento. Es decir, que en una forma ellos sí conocían Platón, Sócrates y Aristóteles conocían la literatura del Antiguo Testamento. Bueno, realmente esa cita de Filón nunca ha sido reconocida como adecuada, porque es que él ni siquiera presenta ninguna prueba. Lo que pasa es que él intenta decir, y él lo dice textualmente, Filón habla de que ellos llegaron también a ser, de que los escritos de los filósofos eran inspirados también. Entonces, ¿qué fue lo que intentó hacer Filón? Filón intentó de unir esos dos mundos. Sin embargo, no, ese desarrollo de Filón no alcanzó a ser, Conocida. digamos, no fue aceptada Válida. mucho. O sea, fue rechazada las síntesis que se lograron y que lograron, digamos, calar, fueron la que hizo Agustín y la que hizo Tomás. Esa es la diferencia, pero Filón, los judíos rechazaron esa idea de Filón. Además, recuerden que Filón estaba en Alejandría, por eso se llama Filón de Alejandría. Alejandría era más cercano a ese mundo de la filosofía, pero el mundo del otro lado, de acá del mundo de Jerusalén, era mucho más reacio, aunque también existieron judíos helenistas. Pero digamos que fuera de Filón, la prueba de que alguna vez Aristóteles haya conocido los profetas y todo eso está difícil. Sin embargo, él trata de afirmar eso, y él trata de decir que ellos, que lo que llegaron a entender los griegos fue porque se copiaron de la Biblia. Yo creo que ahí el tema está complicado de poder probarlo. Sí. Ya, bueno, gracias, Pastor. Reinaldo. No, solamente quería que ella por lo menos completara allí con respecto a cuando dice el hermano Gaspar acerca de llegar hasta la verdad.
que por lo menos tenemos al texto de Romanos 4, creo que es 4:20, perdón, Romanos no, Juan 4, que creo que dice que 22, creo que es, que dice que porque la salvación viene de los judíos. Es decir, que básicamente la verdad llega a ellos primero. Es decir, la verdad en este caso, el propio Jesucristo. Por lo cual, aunque ellos lleguen a la verdad a través del razonamiento, creo que no sé si sería preciso decir que no es una verdad completa o sencillamente sería confundir la verdad con algún tipo de sentido común. Ajá, sí, porque es que acuérdense que cuando la escritura habla de verdad se está refiriendo en un plano salvífico, pero acá estamos hablando desde ese conocimiento común a la naturaleza humana, aquellas cosas que todo hombre, sin tanto creyente como incrédulo, pudiera llegar a conocer. Miren, miren la cita, hay otra cita que quiero compartir con ustedes que es la de Henry Metter. Él tiene un libro que se llama La Iglesia y el Estado. Y hablando de ley natural, miren lo que dice. Es también importante destacar que la teoría de los derechos humanos, que llegó a jugar tan importante papel en la lucha por las libertades modernas, no se originó con el calvinismo, pues ya venía siendo afirmada entre los antiguos griegos. Miren lo que Henry Metter reconoce, y aquí es donde uno tiene que tener esa honestidad intelectual de no abrogarse cosas que no son ciertas, porque algunos hermanos dicen, el cristianismo hizo tal cosa, dice, no, pero es que no es, digamos, aportó, formuló el concepto de persona para Occidente es fundamental y ese concepto tiene mucho que ver con la idea cristiana de imagen y semejanza de Dios en el hombre. Pero hay que reconocer por un principio de honestidad intelectual, como lo hace Henry Metter, dice, el cristianismo le aportó mucho a la teoría de los derechos humanos, pero le aportó mucho porque aportó mucho también a todo el desarrollo del derecho durante casi 1000 y pico de años. Pero Metter dice, ya venía esto, muchas de las cosas que dice la Reforma, y obviamente que dijo Pablo, que dijo Agustín, que dijeron otros pensadores en la Edad Media, ya habían sido dichas por los filósofos. Es más, si usted ve las instituciones, Calvino cita a Cicerón. Si usted ve la ciudad de Dios, Agustín cita a Cicerón, cita la obra de la República, cita esas obras, expresamente se refieren a ellas, la citan textual. Eso es importante reconocerlo y uno no puede, digamos, desconocer eso, porque si Agustín dijo esto o lo dijo Cicerón, pues yo tengo que entender que Agustín reconoce como verdadero eso que dijo Cicerón y era un filósofo pagano, era un romano filósofo pagano. Rey. Sí, diría que algo en lo que se ve muy claramente eso es cuando vemos las dos instituciones que se separan por siglos, es decir, la que surgió a partir de creo que el siglo II con las institutas de Gallo y con la que ya viene en la época de Justiniano. Por lo menos en las de Gallo esto se hace ya la diferencia con la de Res Divini Iuris o el régimen de las cosas, en donde ya habla acerca incluso de lo que es lo sagrado, lo que no se toca. Y Lo lo que profano y lo sagrado, concepto que usa Pablo en Romanos también, ¿eh? y después esto con respecto a la res humani iuris, que ya sería lo que sí se puede ser tocado, lo que puede ser cambiado, lo que está sujeto al consenso, por así decirlo. Pero lo primero es algo que no se podía negociar en ese momento. Claro, ellos reconocieron como parte integrante de esa ley natural y dijeron, esto es un núcleo que no puede ser cambiado, no puede ser modificado. ¿Por qué? Porque eso pertenece a la naturaleza humana. Y es más, a la naturaleza humana que participa de la naturaleza divina, porque después el cristianismo va a desarrollar el tema de una ley divina, que es una ley eterna y una ley natural y una ley humana.
ese orden, dice, hay una ley eterna. La ley natural es participación en la ley eterna de la naturaleza, y esa ley humana después debería corresponder con esa ley eterna y con esa ley natural. Pues miren lo que sigue diciendo Henry Metter. Ok. Dice, pero con referencia a la teoría de los derechos naturales, el calvinismo hizo dos cosas. Estableció una correlación entre la teoría de los derechos naturales y la idea básica de la soberanía de Dios y la autoridad de las Escrituras. Transformó las enseñanzas sobre los derechos naturales en principios eficientes en pro de los derechos de los ciudadanos y en defensa de las libertades en contra de las formas tiránicas de gobierno. Las convicciones religiosas de nuestros antepasados impulsaron a estos a la acción y vinieron a ser la médula espiritual de las libertades políticas de sus países. El calvinismo fue el germen que vigorizó la moderna democracia. Henry Metter. Ahora, el doctor Alvin Smith también comenta de este tema y quiero leer el texto completo y no vamos a alcanzar hoy a terminar, pero igual vamos a leer el texto y hacemos un breve comentario y terminamos para en la otra clase continuamos. Dice, el concepto de ley natural tiene una larga historia que se remonta a los filósofos grecorromanos varios centenares de años antes del nacimiento de Cristo. Aunque las concepciones de esos filósofos acerca de la ley natural tenían variaciones, había un punto esencial de concordancia. Se entendía la ley natural como el producto de la naturaleza por el cual los seres humanos, mediante el sano uso de la razón, podían percibir lo que era bueno y malo. Lo que Pablo dice, acusándolos o acusándolos su conciencia. Se considera esta ley natural como fundamento eterno e inmutable de todas las leyes humanas. Cuando el cristianismo entra en escena, añade un importante elemento al punto de vista romano de la ley natural. Dice que la ley natural no era una entidad en sí, sino parte del orden natural creado por Dios, por el cual hace que todos los seres humanos racionales tengan conciencia de lo bueno y lo malo. Miren la diferencia, dice. La ley natural no era algo en sí mismo, sino que parte del orden creado, del génesis, del diseño de Dios para su creación y para los seres humanos. En el siglo XVII se aplicó el concepto de la ley natural al gobierno en el contexto de los derechos naturales del pueblo. El médico y filósofo político John Locke realizó esta aplicación especialmente en su obra del Segundo Tratado del Gobierno Civil. Sostiene que el gobierno existe simplemente para sostener la ley natural y que la tiranía gubernamental viola los derechos del hombre. Los derechos naturales no se otorgaron a las personas por los reyes o los gobiernos, sino que pertenecían al pueblo por naturaleza. La teoría de Locke refleja el entendimiento de Pablo acerca de la ley natural. Y quedamos pendientes de entrar a la formulación de Agustín sobre el tema de la ley natural. Pero miren lo importante que es esto, porque esto de una concepción de la naturaleza humana, pero cuando veamos el tema de la ideología de género, vamos a ver cómo hay un replanteamiento de la ontología del hombre y una nueva metafísica que está detrás de todas estas ideas de la ideología de género y cómo son contrarias a ese sustrato antropológico cristiano. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, comentario, pregunta? Para dejar acá y después continuamos. Dos inquietudes, doctor. Ajá. Es el término instinto que he notado allí que se le aplica al ser humano.
eso no es propiamente el instinto circunscrito a los animales. Porque, pues... No, ahí habla de la tendencia humana, o sea, de la orientación humana, de lo que está inscrito en el corazón del ser humano. Por ejemplo, el instinto de una madre de proteger a su hijo, o sea, hace parte de la naturaleza de la madre. No, allí es donde voy. ¿Por qué se utiliza, esa es la incertidumbre que tengo, la duda, el término instinto en el ser humano, cuando he oído, he escuchado, he estudiado de que eso es propio de los animales, el instinto, esa programación que precisamente Dios se la diseñó al animal para conservarse, para procrearse, para hacer sus casas, sus nidos, para territorializarse, etcétera, etcétera. Déjeme y le busco aquí el tema. Yo Dice, creo que, hermano Freddy, es porque que la parte ahí instintiva del ser humano se refiere a que por tener la naturaleza toda depravada, pues tiene pues un remanente de imagen de Dios, pero que pero que la naturaleza esa depravada es la pequeña imagen de Dios que queda es la que logra distinguir en que lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en esa parte de instintiva es que se refiere de pronto el autor de que... Acuérdense sí. que otras traducciones lo traducen por naturaleza. O sea, lo que pertenece al diseño de Dios para el ser humano. Es como la idea. Estaba buscando el comentario porque yo había notado ese comentario, pero igual la próxima les muestro los comentarios de Romanos para que precisemos ese término. Pero aquí no es instinto irracional, si es a lo que Freddy se refiere, sino a la dirección de la naturaleza que ya está puesta por Dios en el ser humano. La otra inquietud, Duber, es la siguiente. Si ciertamente la clase de natura está dirigida a que se desarrollara el derecho natural, el desarrollo de la ciencia misma, de la tecnología, de la ciencia que se desarrolló la mente humana para elaborar la ciencia del lenguaje, de la precisión, que se hicieron académicos, no bebieron alguno de esos académicos para poder desarrollar del derecho natural al derecho escrito humano y las demás cosas que se desarrollaron, que no solamente esté circunscrito el desarrollo de la imagen de Dios al derecho o a la libertad, sino a la elaboración de aquellos medios que le permitieron a la humanidad desarrollarse como está y encontrar las comodidades y el desarrollo en otros aspectos humanos. Sí, claro, porque es que la ciencia también, la ciencia es el producto precisamente de la inteligencia humana y de la creatividad humana, que hacen parte de la imagen y semejanza, atributos de la imagen y semejanza. Álvaro. Bueno, me llamó la atención en una ocasión que el científico colombiano Rodolfo Ginás, admirado por su conocimiento, pero también no vacila en decir que es ateo. Y me llamó la atención que en una entrevista que le hicieron, hablando de... Hermano, pero no se le escucha. ¿Puede, no sé, acercarse al micrófono? ¿Me escuchan? Sí, sí, mejor. Es un poquito mejor. Sí se escucha. Ahora sí. Bueno, perdón, hermano, tenía razón. Bueno, para repetir, ¿verdad? Para que se dé la idea clara. Rodolfo Ginás es un reconocido científico colombiano,
pero él no vacila en decir que es ateo. Me llamó la atención que un día en una entrevista, luego de, obviamente, emitir todos sus conocimientos y sus conceptos, logró concluir que la humanidad no tuviera tanto problema, no hubiera tanta injusticia. Y ahí se equivocó él cuando dijo, porque no aplican aquello que se inventaron los católicos. Ahí sí, a pesar de ser un científico, no dejó de dejar ver su ignorancia. Porque él dice, eso que se inventaron los católicos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Digo, no, pero es que eso está en la escritura. Pero me llamó la atención que un científico atribuyera todo el problema que hay en la sociedad, toda la injusticia, porque no aplican lo que él llamaba una recomendación. Nosotros sabemos que es un mandato divino. Entonces digo, ve, el que es ateo no sabe que se está apoyando en algo que viene en la Sagrada Escritura. Y yendo Ahí, un poco más, ¿cómo? no, sigue. Y yendo un poquito más adelante, ahora que mencionaron a Marx, recuerdo que escuché de algunos marxistas, cuando Marx trata de, él toma el derecho en sí, para otros es una gran cosa el derecho, las leyes, para él es una forma de cometer injusticias. Y él dice, el derecho hace parte de la realidad económica de los pueblos, como lo es el teatro, la religión. Pero mientras haya una base económica con dificultades, con desigualdades, así será el derecho de injusto. Y por eso algunos dicen, tú lees el Código Laboral y allí lo que se ve, la tendencia es a beneficiar al patrón. Pero me llama la atención que dicen, en el comunismo, según Marx, esa parte no la leí, yo estoy repitiendo lo que dijeron los que supuestamente saben esa parte. El derecho desaparecerá. Claro, si lo tilda de injusto. Y ya no habrá necesidad de decirle a la gente lo que debe hacer. Ya cada quien sabrá lo que debe hacer. Entonces pareciera que eso se asimilara a lo que se dice en Santiago. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, al final de cuentas, estos hombres terminan, sin quererlo, ahora sí por ignorancia, sacando a relucir unas leyes que ya tienen un origen divino. Hasta ahí, profesor, muchas gracias. Claro, es que si uno ve la formulación del comunismo en últimas es una vuelta al paraíso, a la comunidad primitiva inicial, y uno dice, ¿y cómo es que eso no es lo mismo que le den en la Biblia? Pero bueno, esa es otra investigación muy interesante. Reinaldo. Precisamente ahora que hablamos acerca de ciencia y todo esto, entonces quería aportar que quizás el derecho de lo que ahora se entiende hoy es también en algún estilo democrático, es decir, el derecho no tiene algún tipo de definición o que se acerca a lo absoluto, sino que aparte de lo que denominan como derechos humanos, sino que todo es a través de consenso o de algún tipo de mérito democrático. Por ejemplo, hace poco, con lo que consideraban energías verdes en el Parlamento Europeo, que ahora entonces, allá en el último parlamento que hubo, después de haber debatido durante estos 5 últimos años acerca de que las energías nuclear y el gas eran contaminantes, entonces dijeron, no, pero ¿qué es lo que nosotros denominamos como energías verdes? Y entonces, no, por consenso, la energía nuclear y ahora el gas son energías verdes. Cuando ya antes habían dicho de que no, eran contaminantes y de que había que pasarse
a mejores formas de energía. Por ejemplo, ahora mismo se ha puesto muy de moda el hablar de hidrógeno. Y todo por esta cuestión del asunto de Ucrania. Que ahora incluso en el derecho, entonces para decir que algo es derecho, se tiene que llegar al consenso. E incluso de redefinir a conveniencia. Claro, mientras que la teoría clásica siempre decía, no, hay cosas que pertenecen a la naturaleza y que no son modificables. Había un concepto objetivo de la realidad, pero cuando ese concepto objetivo de la realidad se deja de lado, se cae en el subjetivismo, y el subjetivismo, ¿en qué queda? En la absolutización de un medio para convertirlo en un fin. Por ejemplo, con el tema de la democracia, ¿cuál sería el fundamento antropológico de la democracia? Hombre, que todas las personas que hacen parte de un Estado son seres humanos y en consecuencia todos tienen dignidad, y esa dignidad les haría precisamente libres y responsables de sus decisiones, por lo tanto nadie puede decidir por ellos. Y todos tienen un plano de igualdad ante todos, porque todos son seres humanos. Pero cuando se quita esa fundamentación antropológica y lo que se convierte es en un relativismo absoluto, donde lo que el hombre es la medida de todas las cosas y el hombre puede dictaminar lo que sea y transformar lo que sea, ahí entonces se llega al peligro de la dictadura de esas mayorías. Uno de los ejemplos más tristes es la sentencia del mismo Señor. Fue la manifestación, entre comillas, de la voluntad del pueblo. Entonces, esa voluntad del pueblo tiene que tener un límite. ¿Cuál es el límite? Precisamente estos derechos naturales que son inalienables y que ningún ser humano podría llegar a quitar de medio, y eso sería un límite tanto para mayorías como para minorías, pero sería un límite objetivo. Pero eso se perdió. Entonces ahí viene la importancia de recuperar estos conceptos, de volver a leer estos temas, de recuperar qué se dijo, y se va a encontrar uno con grandes sorpresas cuando se comparan con las ideas contemporáneas. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Seguimos en la próxima clase viendo algo de la formulación de Agustín, y después vamos a ver algo de la formulación de Aquino sobre el tema, para ya entrar al otro tema que vamos a hablar de la antropología, y desde la antropología vamos a revisar el tema de la ideología de género.